Complacido estar con ustedes en esta emisión de Perfil. Vamos a conversar con el abogado Nelson Marín Pérez, egresado de la Universidad de Carabobo y también con una especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello. Adelantamos, como no es costumbre en nuestro espacio, porque sabemos que nuestro invitado es ampliamente conocido en la zona de Ospino y ha ocupado importantes posiciones de carácter público notorio, como por ejemplo haber sido procurador del Estado portugués. También fue secretario de la Dirección de Política de la Gobernación del Estado, secretario general de gobierno, gobernador encargado y en su condición de abogado también ha sido juez. Él es una persona que tiene una amplia cartera en el ejercicio del derecho, conocimiento en la materia. Hoy está dedicado a la actividad eminentemente profesional, privada, como llamamos los abogados libres de ejercicio, pero con un amplio conocimiento gracias a todas las posiciones que efectivamente ha ocupado. Y una de las razones por las cuales lo invitamos es porque, aparte de tener un background de conocimiento en materia política y en materia de administración pública, sabemos que su conocimiento y su valía en el ejercicio va a permitir que estudiantes de derecho, estudiantes de cualquier carrera, gente interesada en hacer sociedad, va a aprender con este espacio como lo procuramos con todos los invitados con quienes tenemos la oportunidad de compartir. Siendo abogado, siendo estudiante de Derecho, supimos que, por intermedio de un amigo, que él decía que iba a ser gobernador del Estado, y efectivamente lo fue. Sin embargo, nos atrevemos a preguntarle aquí en este espacio, ¿qué derivó para usted luego de haber querido y luego de haber estado? Porque no es lo mismo pedir agua que dar agua. Nelson Marín Pérez, un placer que nos acompañe. Gracias, Joel. Encantado de estar en tu programa, este prestigioso programa que enaltece a esta televisora. Saludos a los teleaudientes y seguidores del mismo. Joel, yo fui en la universidad, me incliné mucho por lo que tenía que ver con la administración pública. La actividad pública, la relación de ella con los ciudadanos, con los administrados, y de allí mi pasión por el derecho administrativo. Recuerda que el derecho administrativo es el derecho que regula las relaciones entre el poder público, entiéndase el poder público, la administración pública, con sus ciudadanos. Los administrados. Los administrados que llamamos. Y esa inquietud, esa necesidad de ver que efectivamente el Estado, la administración pública, está sometida también al bloque de la legalidad. Es decir, no solamente los ciudadanos debemos cumplir la ley, sino que la administración pública también está sometida a ese bloque de la legalidad, lo que se conoce como un Estado de Derecho. Eso me creó a mí esa preocupación, ese amor por ver en el fondo cómo era el funcionamiento realmente de la administración. Porque la administración pareciera a veces no responde a esos lineamientos, a esa sujeción del Estado de Derecho. Y a veces pareciera que se levanta como un monstruo y pretende atropellar a los ciudadanos. No, resulta que los ciudadanos tienen los mecanismos para atacar esos actos administrativos que puedan devenir de esa arbitrariedad de la administración pública. Es lo que se conoce entonces como los controles internos que debe tener la administración. Cuando comete un error, la autotutela. Como administración pública puedes revisar tus propios actos a través de esa figura llamada autotutela administrativa. Y la otra es que si la administración no reconoce que se equivocó, no revisa sus propios actos, no queda otro camino que impugnar eso ante un tribunal contencioso administrativo
para que controle la actuación de la administración. Eso en términos de constitución, de leyes, se ve bonito, pero en la práctica uno se consigue con que el Estado, la administración pública, atropella al ciudadano en sus actuaciones administrativas. Y de allí, pues, mi interés realmente en que efectivamente, ejerciendo dentro de la administración pública, pudiera yo aplicar eso que yo me entusiasmé y me formé en la universidad y luego con una especialidad en la materia. Y creo que en las oportunidades que he tenido de ejercer funciones públicas, he cumplido con ese rol. En lo posible he tratado de que la administración pública se ciña a los principios constitucionales, legales y sublegales, de modo pues que el acto administrativo sea garantista de los derechos de los ciudadanos. Es un seguimiento precisamente y tiene algunos elementos hasta históricos. Siendo usted secretario general de gobierno, estableció una normativa que quienes entraban al Ejecutivo tenían que identificarse, tener un pase, bien fuera de visitante o de persona con un tratamiento especial, para tener una regulación de quienes ingresaban. Eso generó una alteración, sobre todo en las relaciones políticas, porque recordamos un parlamentario o parlamentaria que reclamó y entonces usted tuvo que restituir la medida. Y dijo, esto no lo hago en función del colectivo, sino por la incomodidad que desde el punto de vista de las relaciones político-partidistas eso estaba generando. Esa autotutela o esa regulación no siempre se aplica en función de los intereses de la gente, sino sometido fundamentalmente a las interioridades, a los extremos meramente burocráticos. ¿Cómo manejar esas situaciones? O sea, es posible la regulación, pero que esas regulaciones no solamente vayan enmarcadas en función de lo interno del poder o de la interioridad, la intimidad del Ejecutivo, sino que también derive en beneficio del colectivo como tal. Justamente, Joel, la administración pública está al servicio de los ciudadanos. Y ese es un principio finalista de la administración pública. Servir al ciudadano. Servicio público. Un servicio público. Claro. Es un servicio público. Y cuando se presentan esas situaciones de orden político, de orden partidista, que responden a temas que escapan verdaderamente a lo que se pretende realizar en una administración pública, factores, agentes extraños inclusive, populistas, por razones populistas, entonces se impide a veces la organización de la administración. La administración tiene que organizarse para ser precisamente más efectiva, para garantizar al ciudadano que la prestación del servicio sea garantista de esos derechos a quienes está dirigida la prestación del servicio público. Entonces, en esa oportunidad, de verdad que no recordaba ese episodio ocurrido, cuando adopto la medida a través de unas instrucciones, ahí fueron unas instrucciones internas, de modo pues de crear una oficina de atención al ciudadano, que lo he visto posteriormente en otras instancias, en otras dependencias. Tú vas ahorita... Existe actualmente. A la alcaldía de Guanare, eso pretendíamos hacerlo en el año 99, 2000. Oye, en la gobernación existe actualmente. Pero en la gobernación existe, en la alcaldía de Guanare en estos días fui a hacer un trámite y eso existe allí en este momento. De modo pues que lo que estábamos planteando en aquel momento... Bueno, el tiempo se encargó de decir que efectivamente es imposible controlar un ente tan grande, tan complejo como es una gobernación del Estado, controlar la atención a ese público, porque pueden solicitar su cita, qué dependencia va a visitar. No era posible que una persona... Y obtener la información, la respuesta allí. Allí, a primera mano, claro. Sin necesidad de pronto de agotar... De esperar, tener que ir a la oficina del jefe. O llegar al funcionario que no era el competente para resolverle el problema. Así es. Entonces, bueno, ese fue un episodio triste para mí, donde me vi frustrado. Inclusive en esa oportunidad yo expresé mi molestia al gobernador del estado y bueno... Todos sabemos cómo era Elías me bajó la presión
me dijo que iba a hablar con esos diputados, varios diputados fueron los que se pusieron a eso, y bueno, yo después dejé pasar la situación. Precisamente en esta semana nos tocó una experiencia parecida. Una señora, previa gestión nuestra, para que le dieran un trato, porque necesitaba operarse. Okay. Y ya ella se ha llevado a quirófano. En quirófano la devolvieron por un problema de información de los exámenes médicos, de la historia médica. La sacaron para meterla en una segunda tanda o operativo de operación, y resulta que no le habían dado respuesta. Ha transcurrido ya 2 meses de eso. Hablamos con una alta funcionaria del gobierno, le explicamos la situación y ella me dice, envíala a mi despacho al día siguiente. Ella fue a las 2 de la tarde. Cuando llegó al sitio, le dice la funcionaria de la Oficina de Atención al Ciudadano, es que usted tiene que pasar una carta, tiene que esperar la respuesta. Entonces ella me llama, alarmada, llamó a la alta funcionaria y le digo, mira, ¿estás en tu despacho? Sí, estoy. Mire, es que la persona que me dijo que le enviara para allá está abajo. ¿Dónde? Ahí abajo, que el ejecutivo no la dejen entrar. Entonces ella misma bajó y se llevó a la funcionaria a su despacho. Sobre este tema estamos conversando con Nelson Marín Pérez y muchas cosas más que trataremos de abordar en lo duro y lo corto que es el espacio de televisión, mientras en Perfil vamos a cumplir unos compromisos de publicidad y ya regresamos.